Afasia. La afasia es un trastorno del lenguaje ocasionado por una lesión cerebral en una persona que previamente podía hablar con normalidad. Esta se caracteriza por trastornos de la emisión de los elementos sonoros del habla, la déficit de la comprensión y trastornos de la denominación. En la afasia raramente hay una abolición total de las capacidades expresivas, aunque en la fase inicial puede observarse una abolición total. Debido a que se trata de un trastorno de la capacidad del cerebro para elaborar lenguaje, se ven afectadas todas las modalidades lingüísticas, así como la expresión o comprensión del habla, el lenguaje gestual y la escritura. La desorganización de la actividad neuronal responsable de la integración y la emisión de los mensajes lingüísticos resultados de una lesión cerebral constituye el síndrome afásico. Estas actividades lingüísticas responden a una forma de organización dependiente de la interacción entre supresiones, desviaciones, inhibiciones o liberaciones de los numerosos sistemas funcionales afectados por la lesión cerebral. Una perturbación del lenguaje no siempre significa que la lesión ha destruido la función correspondiente, sino que quizás solamente haya acabado con algunos de los elementos imprescindibles para que esta función se utilice correctamente. Tipología clínica de las afasias. Afasia motora, afasia sensorial, afasia global, afasia de conducción, afasias transcorticales, afasia sensorial transcortical, afasia motora transcortical, afasia transcortical mixta, afasia anómica y afasia por lesión subcortical. Afectaciones de la afasia de Broca. Discurso oral. Este se caracteriza por una producción de menos de 50 palabras por minuto y según la severidad del cuadro puede ser moderadamente informativo o no informativo. Comprensión oral. El procesamiento de oraciones está alterado por un agramatismo receptivo y en estos pacientes se muestra más dificultad en las palabras funcionales que en las de contenido. Escritura. Producen enunciados breves acompañados de paragrafia, a veces omiten palabras gramaticales, se les dificulta más el uso de palabras funcionales que de contenido. Agramatismo. Esta es una dificultad para acceder a los verbos y pueden presentar dificultad articulatoria y prosódica. Las características de una persona con afasia de Broca son: los pacientes que sí comprenden aquello que se les dice, tienen dificultad articulatoria, problemas de articulación y la lectoescritura también se ve afectada. Los rasgos principales de la afasia de Broca son: parafasias fonémicas. Son dificultades en la selección y secuenciación de los fonemas de una palabra. Errores tales como omisión, sustitución, adicción y o desplazamiento de uno o varios fonemas de la palabra. Parafasia fonética. Son consecuencias de las dificultades que presentan para realizar los rápidos y precisos movimientos necesarios para articular un fonema. Ellos deforman el fonema. La afasia de Wernicke se puede identificar fundamentalmente a partir del habla de la persona afectada, a pesar de que ésta tiene un ritmo, una fluidez y una prosodia normales. Se caracteriza por frecuentes repeticiones, errores y la inclusión de palabras y frases sin sentido. Esta alteración se provoca por una lesión del área de Wernicke 22 de Brockman. Puede extenderse a las áreas 39, 40 y 37, que se localiza en la parte posterior y superior del lóbulo temporal.
Cuando la afección es mayor hacia el lóbulo temporal, existe más dificultad para entender el lenguaje auditivo. Cuando es hacia el lóbulo occipital, se altera en mayor grado la lectura. Síntomas y características. Los síntomas y rasgos más característicos de la afasia de Wernicke se asocian a los déficits receptivos que impiden el procesamiento adecuado del lenguaje, así como están déficit grave de la comprensión auditiva y lectora del lenguaje, incapacidad para repetir frases y palabras correctamente, dificultades para recordar o pronunciar nombres de objetos y seres vivos, mantenimiento o exceso de la fluidez del habla y de la escritura, ausencia de alteraciones de la articulación de fonemas, utilización de palabras sin significados, habla y escritura incomprensibles e incoherentes por la denominada ensalada de palabras, falta de conciencia de los errores lingüísticos. Causas. En el caso de la afasia de Wernicke, las lesiones se localizan en la parte posterior del giro superior del lóbulo temporal izquierdo. Anteriormente se asociaba este trastorno específicamente a daños en la primera circunvolución temporal superior izquierda, que corresponde con el área 22 de la clasificación realizada por Brockman o área de Wernicke. Los daños en esta sección del giro superior temporal no solo afectan a las regiones del lóbulo frontal implicadas directamente en el lenguaje, sino que también las aíslan de la mayor parte de los lóbulos temporal, parietal y occipital. Afasia de conducción. Se denomina el síndrome en el que la repetición está gravemente afectada. Se le considera una afasia fluida con comprensión casi normal. La fluidez queda seriamente comprendida en los casos graves por tener el paciente problemas en la producción de palabras aisladas, de forma que ésta se limita a secuencias u oraciones cortas con articulación y sintaxis normales. El síntoma más característico de este tipo de afasia es la dificultad para la repetición, que aparece en especial en palabras polisílabicas, que se convierten en auténticos trabalenguas.